Buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra programación, lo que concierne, ¿no?, la asignatura de lenguaje. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema también que ustedes ya conocen, ¿no?, sobre el sujeto, ¿ya? Aquí les presento un cuadro, ¿no?, el sujeto y sus clases. ¿Qué cosa es el sujeto? Es la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo. Sujeto expreso o tácito. Está escrito o no en la oración. Número de núcleos que tenga, simple o compuesto. Por el número de núcleos que tenga, el sujeto es simple o compuesto. Por la presencia o ausencia de, ¿no?, sujeto es complejo o incomplejo. Son clases del sujeto. Vamos a ver cada uno de ellos. Tipo del sujeto. Sujeto expreso. Cuando el sujeto está presente, es decir, en la oración. Este sujeto puede ser simple y compuesto. Cuando un sujeto es simple, es aquel que solo tiene un solo núcleo, ¿ya? Es simple cuando tiene un solo, un solo núcleo, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, dice, María viajó a España. ¿Quién viajó a España? María. Un solo núcleo, uno nomás, sujeto simple. Cuando un sujeto es compuesto, es aquel que tiene más de un núcleo. Acá dice María y Juan viajaron a España. ¿Quiénes viajaron a España? María y Juan. Entonces hay dos núcleos, sujeto compuesto. Sujeto tácito. Cuando el sujeto está ausente pero se sobreentiende. Iré a ver el partido. ¿Quién irá a ver partido? Yo. Este es sujeto que se sobreentiende, ¿no es cierto? Ahora, sujeto incomplejo y sujeto complejo. Cuando un sujeto es incomplejo, el núcleo del sujeto no tiene modificadores. El sujeto es incomplejo cuando el núcleo del sujeto no tiene modificadores. Andrés estudia en la universidad. ¿Cuál es el sujeto? Andrés. ¿Tiene modificador? No, solamente un solo núcleo, ¿no es cierto? No tiene modificador. No hay palabras que lo acompañan. El sujeto complejo. El núcleo del sujeto tiene modificadores. El perro leal corre, ¿no?, por el campo. Era corre, por favor, esto hay que eliminarlo. Listo, ahí, corre por el campo. ¿Ya? Entonces, el perro leal corre por el campo. Sujeto. ¿Quién corre por el campo? El perro, ¿no?, real. Entonces, ese es el sujeto. Ahora, el núcleo del sujeto es perro. Está acompañado por el determinante o el modificador directo el y leal, un adjetivo, ¿no? Entonces acá está acompañado por un determinante o artículo, el más el adjetivo leal. Entonces estos son modificadores. Entonces cuando tiene el núcleo de esos modificadores se llama sujeto complejo. Y cuando no tiene se llama sujeto incomplejo. Seguimos, jóvenes, vamos a continuar. El sujeto junto con el predicado es uno de los elementos más destacados de la mayoría de las oraciones. El sujeto nos informa de quién causa, ¿no?, la acción, quién la realiza o quién la padece. Los estudiantes del grupo Pascal aprobaron los exámenes bimestrales, ¿no? Ahí hay una oración. Por favor, vamos a borrar esto un ratito para no confundirnos, ¿ya? Entonces aquí tenemos, ¿ya? Entonces acá dice, los estudiantes del grupo Pascal aprobaron los exámenes. ¿Cómo se reconoce? Reconoce preguntando al verbo. ¿Quiénes aprobaron los exámenes bimestrales? Los alumnos del grupo Pascal, sujeto. Sujeto expreso. El colegio Miguel Grau tuvo excelente presentación en el desfile. ¿Quién tuvo una excelente presentación en el desfile? Sujeto. El colegio Miguel Grau, sujeto. Sujeto tácito. Ganaron los primeros premios en la competencia
de matemáticas. Todo esto de aquí, a partir del verbo, ¿no? Ganaron los premios en la competencia de matemática. Es el predicado. ¿Qué falta aquí? Sujeto. ¿Se sobreentiende? Sí. ¿Quiénes? Pues ellas o ellos. ¿No es cierto? Sujeto tácito. Acá está. Esto es lo que se sobreentiende. No está presente en la oración, pero se sobreentiende. Sujeto simple. José Francisco estudia economía en Francia. ¿Quién estudia economía en Francia? José Francisco, sujeto. Núcleo, hay un solo núcleo, ¿ya? Solo núcleo. Sofía canta en el auditorio. Canta en el auditorio. ¿Quién canta en el auditorio? Sofía. Un solo núcleo, a su vez sujeto. Luego, sujeto complejo, compuesto. El profesor y los estudiantes fueron de paseo a la ciudad de Arequipa. ¿Quiénes fueron de paseo a la ciudad de Arequipa? El profesor y los estudiantes. Entonces, ¿cuál es el sujeto? El profesor y los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos núcleos hay? Dos. Profesor, estudiantes. Sujeto compuesto. Seguimos. Siempre borrando lo que hemos dicho. Listo, para no confundirnos. Ahora, sujeto incomplejo. Juan salió al colegio. ¿Quién salió al colegio? Juan. Un solo sujeto, un solo núcleo. Por eso es incomplejo. María estudia mucho. ¿Quién estudia mucho? María. Un solo núcleo. Sujeto incomplejo. Sujeto complejo. Los estudiantes hábiles llegaron muy temprano. ¿Quiénes llegaron muy temprano? Los estudiantes hábiles, sujeto. ¿Cuál es el núcleo? Estudiantes. Modificador, directo. Los modificador directo, hábiles. ¿Ya? Acá determinante y más un adjetivo. ¿No es cierto? Entonces, este sujeto es complejo porque tiene modificadores. Acá igual. El gato negro juega toda la tarde en el parque de la vecindad. Vecindad, ¿no? Entonces, ¿quién juega en la tarde en el parque de la vecindad? El gato negro. Núcleo, gato. El modificador directo. Negro, modificador directo. Sujeto. Entonces, este sujeto también es complejo porque tiene modificadores. Acá hay otro ejemplo más. El profesor jovial de lenguaje desarrolló un tema muy interesante. Acá faltó tilde, por favor. Hay que ponerla. Hay que ponerla. Hay que ponerla su tildecita aquí. ¿Ya? Desarrolló, dice. Ahí, ahora sí. El profesor jovial de lenguaje desarrolló un tema muy interesante. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, ¿quién desarrolló un tema muy interesante? El profesor jovial del lenguaje. Este es sujeto. Ahora, tenemos, ¿cuál es el núcleo? Profesor. El, determinante o artículo, modificador directo. Jovial, adjetivo, modificador directo. ¿De qué? De lenguaje, modificador indirecto. Esos son sujetos, o el sujeto complejo. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre sujeto complejo e incomplejo? Incomplejo tiene un solo núcleo. Complejo tiene, no tiene modificador, claro. Sujeto incomplejo tiene un núcleo que no tiene modificador. En cambio, sujeto complejo tiene núcleo, también tiene sus modificadores. ¿Ya, jóvenes? Ya, entonces, eso ha sido todo por hoy, jóvenes estudiantes. Espero que hayan entendido. Si hubiese alguna duda, pues vamos a desarrollar ya en horas de la tarde, por favor. Cuídense mucho, nos vemos.